an urgent issue in Cuba, the extraordinary violation of religious freedom. This is something Americans are very sensitive about. Our country was founded on the basis of religious freedom, and I know it's something that unites us with people in Cuba and around the world. Human history is not exemplary on this subject. Throughout the course of human history since ancient times, humanity has persecuted people. Leaders have persecuted people for thinking and believing differently. This has led to an extraordinary degree of atrocities and rights violations, which all should have ended today, but sadly have not, despite the modernity so many of us live with and are used to. We do not have modernity in this domain. Countries and people who believe in freedom as the fundamental principle of human development understand that every person should have the right to their beliefs and to profess their faith freely. This is an inalienable right. We will always be on the side of those who claim this inalienable right. Authoritarian regimes like Cuba, on the other hand, are not willing to allow their citizens to think for themselves or to worship freely for a simple reason. They do not want free citizens, they want subjects. Such is the case of Pastor Alan Toledano, who was invited to this event, but who the Cuban regime prevented from traveling here to be with us this evening. We know, however, despite this repression and abuse, that there are forces that are unstoppable, including the Cuban people, who we have seen just since July 11th, have awoken and changed the course of their country's history. We saw citizens throughout the country rise up, take to the streets to tell the Castro regime that they're tired of having their most basic rights taken away from them, and that they want their freedom. Last year, we were proud at my institute to give our John McCain Freedom Award to the people of Cuba for their courage. We had Cubans participate in our event who were willing for the world to see their faces, despite the terrible risks to them personally from doing that, because, of course, of the depth of their belief in principles of freedom. We saw this as a sign that Cubans are losing their fear. And of course, that's exactly what the Cuban regime is afraid of. That is the first step to freedom. Another example of irrepressible forces are the grassroots leaders, including religious leaders, who without any interest other than their sense of mission and dedication to others, help their communities by providing spiritual support as well as material support for their subsistence. These are people who give what little they have to share with their communities. This is something not even the fiercest dictatorship can prevent. We will hear today from some of these inspiring and courageous leaders. Now that's why they are persecuted by the Castro regime. The Castros are now the ones who fear the courage of these religious leaders who are not willing to abandon their communities and their faith, because the regime fears anyone who might question their absolute power. We understand this is what drives their repression, but it's also what drives the aspiration of the Cuban people to demand something. Of course, the international community must not forget the more than 1,000 Cubans who have been imprisoned just since the July 11 protest movement, including many young people, minors. We have seen churches destroyed. We have seen pastors harassed and threatened. We've seen hundreds and hundreds of cases of discrimination on religious grounds. And we know that the regime will act with impunity to continue these abuses, unless we shine a spotlight on them across the region and the world. We cannot let persecution and harassment go unpunished. It's our task as citizens of the Western Hemisphere, as believers in freedom, to demand that Cubans be allowed to go to church without being arrested, such as the ladies in white room, that religious worshipers are not stopped in the middle of a service worshiping their God by the state police, that religious leaders are not followed and kidnapped and taken away in police cars. We want to live in a free hemisphere, and I think all of us who enjoy freedom have a duty and a responsibility to help others to secure
theirs. This is a fundamental principle of humanity, and it's a goal that is long overdue in the modern world that we live in. Help us raise our voices for religious freedom in Cuba. I'm really honored to be here with some great heroes of the movement tonight, and look forward to hearing from them. Thank you. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar las palabras del embajador del Departamento de Estado en la Oficina de Derechos Religiosos. Por favor, denle la bienvenida al embajador Rashad Hussein. Thank you. Good evening. It's so nice to be with all of you. I hope you enjoyed the first day of the summit. There's so many interesting sessions and so much good work being done on such a range of issues. And we're very grateful for the opportunity to all come together as governments and civil society. I want to thank you all for joining this important discussion. I want to thank Dan Twining, the president of our IRI, of course. And I also want to thank each one of you, all the advocates that we have here for freedom of religion or belief in Cuba. And the work that we're doing is so critical right now. It's critical always. People sometimes ask me, what is your interest as the United States in shining a light on the abuses and the violations of religious freedom that we see around the world? And asked another way, they say, who are you to tell us when we raise these issues with other government? And I think that Dan really started answering this question in a powerful way. The United States was founded on religious freedom in many respects. And we have within our Constitution, the First Amendment, the Bill of Rights, the freedom of religion, the freedom to exercise our belief, the freedom to be a place where the state is not allowed to establish a state religion, but where we have the ability to freely exercise our religious beliefs. We're also a country of immigrants, and we have people that have come from all over the world, and when they're in the United States, they continue to be interested in what's happening to their families overseas, to their friends, and then subsequent generations, they have maintained that interest. So we're a country of immigrants that is deeply concerned about what's happening all over the world. And it's something that we protect within our own Constitution and something that will be relentless in protecting all around the world. I'm honored to have this opportunity to participate in this event and to sit among some of Cuba's fiercest defenders of religious freedom, including Apostle Cristina Maria Rodriguez. I wish that I could be sitting here today with Pastor Alain Toledano, who is of course not able to be here for the reason that Dan mentioned, because the Cuban authorities prevented him from traveling. And this is another example of the regime's repression and harassment of religious leaders. But I am inspired by these leaders who work tirelessly on and off the island to promote and protect religious freedom for all Cubans. My role as the United States Ambassador at Large for International Religious Freedom is to advise the President and to advise Secretary Blinken and senior administration officials on challenges to religious freedom all around the world, and to work with governments and civil society and multilateral organizations on ways that we can address a number of these challenges. My team, the Office of International Religious Freedom at the State Department, strategizes daily on how we can come up with ideas to advance this universal human right globally. We document religious freedom abuses in the State Department's annual report, and some of you may have seen that just last Thursday, we released this report, over 2,600 pages. It's a really unique document. It goes through country by country all around the world and evaluates the status of religious freedom. We look at laws, we look at policies that governments have implemented, we even look at individual cases. And we look at areas where there's been improvement, where we're seeing progress, where there's reasons for hope and optimism, but we also make sure that we're shining a light on some of the worst abuses
that we're seeing around the world. And around the world, there's far too many governments and other perpetrators that continue to harass, intimidate, threaten, jail, and even kill individuals just for exercising their religious beliefs. This fact is well documented because 4 of every 5 people in the world, according to a Pew study, 80% of the world's population lives in countries in which there are high to severe restrictions on religious freedom. And unfortunately, Cuba is one of those countries. Over the past year, the Cuban Human Rights Observatory, an independent human rights watchdog organization, has registered 272 cases involving 498 alleged violations of freedom of religion or belief in Cuba. Since the historic countrywide protests that took place last summer, repression has only increased. According to the Cuban Human Rights Observatory survey, many of which the findings will be presented, 60% of Cubans know someone who professes a religion and has to some extent been either harassed, repressed, threatened, or hindered in their daily life for reasons related to their faith. More than 60% of those surveyed who profess a religious faith consider it a risk to discuss matters related to their faith in written forms, including on social networks. So just imagine the level of concern and fear that individuals have to deal with in their daily lives to the extent that they're worried about who's listening to them and who's watching them and who's reading what they may even be writing on social media. As Outreach Aid to the Americas' latest brief underscores, the importance of religion goes beyond the spiritual needs of individuals in Cuba. As in other countries where democracy is under attack, the first and last stronghold for civil society is often in the religious sphere. Who is responsible for repressing religious freedom and for instilling fear and anxiety in Cubans of faith? It is critical to emphasize that the efforts to control, repress, and regulate religious practice in Cuba are centralized in one office of Cuba's Communist Party, the powerful Office of Religious Affairs. It directs other parts of the Cuban regime, notably the Ministry of Justice and the Security Services, to carry out injustices against the Cuban people. The ORA controls all details of religious practice, large and small. Religious organizations in Cuba have to register with the government and request permission for all activities in which they engage, whether it's meetings, whether it's receiving visitors, issuing publications, purchasing vehicles, or constructing or repairing their places of worship. The Office of Religious Affairs places arbitrary conditions on its permits, which provides a convenient so-called bureaucratic tool to target groups and individuals who are non-compliant with the regime's dictates. Unfortunately, members of Cuba's religious community are very familiar with this treatment. Devotion to core values often comes at a considerable cost. Pastor Toledano has been a frequent victim of harassment and abuse. Over the past 17 years, the pastor's church has been demolished twice. In 2020, while broadcasting on Facebook Live video footage of Cuban state security services bulldozing an Assemblies of God church, men in plain clothes apprehended the pastor and took him to a police station, where they held him incommunicado for more than 5 hours. The regime continues to harass the pastor, having detained him recently, as recently as last September, and of course on Wednesday. He will now have to appear before authorities to explain the nature of his intent to travel to this conference and to this event. He assumed great risk, of course, in attempting to travel here today, and although he isn't here, I want to thank and acknowledge the pastor for his valiant efforts to champion religious freedom. On July 11th, as you all know, thousands of Cubans took to the streets in more than 60 cities and towns across the country to peacefully express their dissent against their oppressive and undemocratic government and their resentment at miserable living conditions in Cuba, made worse by the government's poor handling of the pandemic of COVID-19. Cuban authorities and paramilitaries responded with brutality and heavy-handed repression, bearing down demonstrators
beating down demonstrators and detaining more than 1,400 individuals, including minors. Cuban faith leaders were not spared. One Catholic priest was beaten over the head with a bat, while other faith leaders for the evangelical, Catholic, Yoruba communities were jailed, targeted for their criticism of the regime in support of the peaceful demonstrations. Since July 11th, we've seen the Cuban regime conduct summary trials for those in prison for participating in demonstration. Protestant Pastor Lorenzo Rosales Fajardo, whose picture I saw here earlier, remains in prison today, sentenced to 7 years on charges of disrespect to the regime and charges of assault, criminal incitement, and public disorder for his participation in the July 11th peaceful protests. The Cuban regime has found special ways to target women of faith. The Ladies in White, led by Berta Sola, have taken inspiration from their faith to combat political and unjust imprisonment. Their principled opposition to injustice has brought the Ladies in White years of cruel retribution from the regime. Just weeks ago, state security agents detained at least 18 members of Ladies in White, preventing 9 of them from attending Mass, where they pray for the freedom of political prisoners in Cuba. Apostle Cristina Maria Rodriguez Penton, who also joins us and leads more than one ministry in Cuba, devotes her life to spreading faith amongst Cuban women. She is continually harassed for doing so. And most recently, we've seen the Cuban National Assembly approve a new penal code, which includes an article for the abuse of freedom of worship. The article provides the regime broad leeway to punish anyone who claims religion as a reason to defy the regime's orders, whether explicit or implicit, with financial sanctions and up to 1 year of imprisonment. The impact of this addition to the penal code, combined with the many other actions of the Office of Religious Affairs, carries out orders that undermine the full and free practice of religion and signal an increased downward trend for religious freedom in Cuba. In the face of government repression, Cuban leaders of faith, such as Pastor Adrian Toledano and Apostle Cristina Rodriguez, deserve our admiration for their leadership and for their commitment to religious freedom. Further, they deserve our support and for us to follow their example in advocating for the right of freedom of religion. They wake up every day under oppressive conditions to exercise the right to worship freely. Cuba's religious leaders are surveilled, they're pressured, they're prevented from traveling, they're detained, jailed, punished, and treated inhumanely. Yet still, they are persistent, they press on, they carry forward, driven by their faith and by their sense of duty to their compatriots who embrace religious beliefs. The United States supports the people of Cuba and is committed to assisting them in alleviating suffering, improving dignity, and restoring freedoms in Cuba, including religious freedom, which has been under constant attack in Cuba for the past 63 years. In November 2021, Secretary of State Blinken again placed Cuba on the religious freedom special watch list because the regime continues to engage in or tolerate severe violations of religious freedom. The United States will absolutely not ignore these facts. We will work thoroughly to understand and document Cuba's efforts to repress religious freedom. We have a responsibility to listen to the people who are inspired by faith and to help them observe freely, and especially listen to those, often religious worshipers, who take on the difficult task of speaking up against oppression. No country, entity, or individual should be able to persecute people and never face accountability for what they do. The United States has acted against violators of religious freedom, and we will continue to do so. The Office of Religious Affairs should know that its abuses of the Cuban people's right to worship are recognized for what they are. The challenges facing Cubans and their right to exercise their freedom of religion or belief, from Christians to religious minorities to believers of traditional faiths such as the Yoruba, Santeria, are considerable. But there is hope. I am encouraged by the power of civil society, including all of you who are here with us. The power of people who speak out and advocate for religious freedom.
We cannot do this work. We absolutely cannot do this work without you. Civil society actors, including people of faith, build unlikely bridges, take collective action that promotes and protects freedoms for members of all religions. And you promote empathy and understanding of the belief of others, and remind us that at the heart of every story of persecution is a human being. I look forward to listening to the testimonies of Cuban religious leaders and civil society's activists this evening. We rely on the information provided in first-hand accounts to understand the realities on the ground, to pay compassionate witness to violations and victims, and to assess the responsiveness of U.S. foreign policy to protect and promote religious freedom around the world. Promoting religious freedom is certainly a core objective of U.S. foreign policy around the world, and I will work vigorously and tirelessly to defend the right to freedom of religion or belief of all people everywhere, Cuba included. I applaud those who have organized this discussion and those who we've brought together, the experts, the faith leaders who can best guide us towards protecting the ability to follow one's faith freely in Cuba. It is a privilege to share this noble purpose with you, and we stand with you and look forward to continue working together. Thank you so much. Muchas gracias, señor embajador. Esta noche tenemos el privilegio de compartir con ustedes y presentarle el primer video con los hallazgos de la encuesta realizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que se llevó a cabo en enero y febrero de este año en Cuba. Cuba es un país con personas de fe a las que no se les permite creer. Un 53% de los jóvenes entrevistados entre 18 y 30 años dicen tener una afiliación religiosa. ¿Sabías que en Cuba se destruyen iglesias, se persiguen a líderes religiosos y se penaliza la libertad de conciencia y credo? Después del 11 de julio del 2021, la represión empeoró. Tenemos congregaciones que abrimos en Camagüey, poniendo el ejemplo, el pastor Michael, que lo digo público, que fue citado, amenazado por el trabajo social de alimentar y ayudar a la sociedad. El padre Rolando Montes de Oca, quien no hace mucho fue perseguido en un auto mientras iba a su parroquia de Vertientes. Podíamos hablar de Alain Toledano, que le han demolido el templo. El padre Jorge Luis Pérez Soto ha sido en múltiples ocasiones citado por la seguridad del Estado por cómo se ha expresado. Le han abierto procesos judiciales, lo han amenazado, le han secuestrado a su hija, le han secuestrado a su esposa. Podíamos hablar del pastor Machín, el cual le han demolido templos, descomisado, secuestrado. Dixon Aiza Moré, Bárbaro Josepe Hernández. De las más de 800 personas entrevistadas en Cuba, conocen a alguien que fue reprimido, acosado o amenazado por motivo de su fe. Realmente es muy triste la situación que ellos están viviendo y por eso es tan importante hacer visible estos casos, no quedarnos callados. Es importante
cada cierto tiempo volver a recordar en las redes sociales, en los espacios que tengamos, que estas personas aún continúan presas, que estas personas no hicieron nada malo, simplemente se manifestaron pacíficamente, que es un derecho en cualquier lugar del mundo. Muchos pastores y líderes religiosos son atacados y detenidos ilegalmente mientras ayudan a miembros de su comunidad. El 41% de los cubanos entrevistados opinan que han conocido o sido testigos de estos crímenes. Un 34% de los cubanos entrevistados considera que se ha impedido en alguna medida que las iglesias organicen actividades religiosas dentro de su lugar de culto. Se han destruido iglesias y se han llevado a los pastores detenidos en medio de las ceremonias religiosas. Ha sido un acoso constante. Esta persecución perjudica además el rol social de las organizaciones vinculadas a los grupos de fe. Si alguien profesa una religión en Cuba, es sujeto a discriminación y esto dificulta la creación y el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a esa persona. Toda organización y movimiento que se enfoca en trabajar con la sociedad civil de Cuba, no con ningún origen, ni siquiera político, sino simplemente de ayudar, de hacer trabajo social, de entregar alimentos, de poder exponer públicamente su derecho a culto y de poder aplicarlo en todas sus áreas, es perseguido por el gobierno cubano. Casi la mitad de la población religiosa percibe que la discriminación por motivos religiosos ha obstaculizado en alguna medida la creación y funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil. Los líderes religiosos tampoco pueden formar a sus miembros. Casi un 30% de las personas religiosas entrevistadas considera que ha habido impedimentos para capacitar a líderes o miembros de grupos religiosos. A los grupos religiosos se les limita su libertad de expresión y su posibilidad de comunicarse masivamente mediante los medios de comunicación y eventos de alto alcance. El régimen cubano no solo reprime a los religiosos. La gente en Cuba tiene prohibido criticar al gobierno y teme a las represalias. Algo más del 60% de las personas entrevistadas que profesan una fe religiosa consideran un riesgo el discutir asuntos relacionados con la fe en blogs o Facebook, así como hablar sobre su fe con personas que no sean sus familiares. En Cuba se persigue el pensar y creer diferente. Las personas no son libres y se cometen abusos que quedan impunes. Los cubanos tampoco saben dónde denunciar estos abusos. La comunidad internacional no puede dejar solos a los cubanos. Todas las personas deben tener derecho a profesar una fe. La libertad de religión y conciencia es un derecho fundamental de todas las personas. Ahora con ustedes, Emily Medrala, subsecretaria adjunta para la Oficina de Cuba en el Departamento de Estado. Thank you. It is a pleasure to be here tonight to shine a light on human rights in Cuba, on the Cuban people, and the cause for religious freedom in Cuba. Independent voices from Cuba were welcomed to participate in all 3 stakeholder forums in the 9th Summit of the Americas, and we are disappointed by Cuban authorities' travel prohibitions on Pastor Toledano and other civil society representatives in Cuba, limiting their participation in the summit. I am glad that we can hear some of their video testimonies tonight. The administration's policy toward Cuba continues to focus first and foremost on support for the Cuban people, including their human and political rights and their economic well-being. Last year, we were all moved by the Anthem for Freedom, Patria y Vida, created by Cuban artists whose talent,
courage, and strength of will propelled the song to 2 Latin Grammys in November 2021, and more importantly, saw it become a rallying cry for hundreds of thousands of Cubans and their supporters worldwide who protested for fundamental freedoms and respect for human rights in July. It became a rallying cry because ultimately, Patria y Vida is a song of hope. Hope that the Cuban people will be allowed to enjoy their individual freedoms, including freedom of religion. Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. Today, several of the activists, artists, and journalists who helped produce and promote Patria y Vida, along with hundreds of others whose activism, independent journalism, and peaceful protests have given life to the song's lyrics, are now in jail for the exercise of their freedom of expression. We call for the immediate, unconditional release of Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, Anielo Troya, and all of those imprisoned in Cuba for exercising their beliefs. Against the backdrop that Patria y Vida gives us of hope for the future, it is my distinct honor to introduce a creator of Patria y Vida, Yotuel Romero. Yotuel is a Latin Grammy award-winning singer, songwriter, and activist for Cuban freedom. His powerful music has given voice to the Cuban experience for over 2 decades. Yotuel joins us tonight to share his personal experience, his personal perspective on religious freedom in Cuba, as well as a special performance of Patria y Vida. Please join me in welcoming Yotuel. Con ustedes porque hoy, con toda actividad religiosa, y hablar de la fe, quería hablar de todas esas cosas que realmente sanan el alma, como digo yo. Pero me llegó un mensaje de Cuba, de la hija de Michael Osorbo, una niña de 7 años, pidiendo libertad para su padre. No nos damos cuenta que las víctimas más grandes de la dictadura es la infancia. Es esa infancia rota que tiene que soportar un presidente o un puesto de dedo, como decimos nosotros, que públicamente mande la orden de combate está dada y esos niños observen cómo sus padres, sus hermanos, sus tíos tienen largas condenas de cárcel, de privación de libertad, de tortura. Hoy me pongo en el pellejo de esos niños y casualmente está aquí una gran compatriota cubana que le mataron a su padre siendo una niña, ella es Rosa Payán. La infancia rota no se recupera. La infancia rota no se vuelve a componer. Hoy le pido a todos ustedes, a lo mejor no tienen familias presas políticas, pero seguramente todos tienen o hijos o tendrán hijos. Realmente la juventud cubana, esa infancia cubana, merece tanto odio, tanto castigo, tanta injusticia. Pónganse en la mochila de esos niños y hoy cuando duerman en la casa, piensen que si ustedes hubieran nacido en Cuba, igual sus hijos estuvieran pagando una cruel y injusta dictadura. Póngase en el corazón de esas madres, de esos padres que tienen que salir y brincar la frontera y dejar a sus hijos atrás y a veces no regresar. Esos doctores que no pueden regresar a ver a sus hijos después de 8 años. Esos niños que ven a sus madres prostituirse por un poco de leche, de pan y de agua. Hoy duerman tranquilos y pónganse en la mochila de esos niños en su cabeza
Y si pueden dormir tranquilos, se levantan y sonríen. Pero si tienen que dormir como duermo yo todos los días, levántense y ayuden a que Cuba sea libre. Gracias. Ya no hay que nosotros, a Luis Manuel Otero canta a todos los presos políticos de Cuba. ¡Viva Cuba Libre! Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto que estés lejos. Yo te invito a caminar por esa larga. Sabemos que antes de que sigo en tus ideales, somos cubanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 59, yo doble 2, 60 años, tras cada dominó. Pongo en platillo los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen cama. Que celebramos y la gente anda deprisa, cambiando el Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, que no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un paradero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 59, yo doble 2, ya se acabó. 60 años tragando dominó, se acabó. Tu 59, yo doble 2, ya se acabó. 60 años tragando dominó. Solo artistas, solo sin sensibilidad. Eso. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistolas, de palabras no son nada, no más mentiras. Y cuando vive libre la no más doctrina. Ya no gritamos patria o muerte, sino patria vida. Empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. Que nos sigan muriendo la sangre, porque hacen gente. ¿Quién le dijo que Cuba es de usted? Si ni Cuba es toda mi gente. Se acabó. Se rompió silencio. Ya se acabó. Ya se acabó la lista de llanto de estar muriendo. Se acabó. Ya se acabó. Esta canción va dedicada a los presos políticos de Cuba. Todo el que siente la causa de Cuba, por favor, que levante la mano esta noche. Y pidamos, aleluya, pidamos a Dios que nos acompañe en esta travesía. Pidamos que Dios le dé fe al pueblo cubano por su libertad. Pidamos a Dios que devuelva esa fe al pueblo cubano que sigue y sigue en la oscuridad. Que la luz siempre le gane a la oscuridad. Que esa oscuridad de 63 años llegue a su fin. Que ustedes sean parte y se pongan a acabó. Tu 59 de doble no, ya se acabó. 60 años tragando, se acabó. Tu 59 de doble no, ya se acabó. 60 años tragándome no, se acabó. Muchas gracias, gente. Cuba necesita libertad. Cuba necesita que ustedes la apoyen. Necesitamos 60 años tragándome no, se acabó. Necesitamos Ya se acabó. 60 años tragándome no, se acabó. necesitamos que la luz siempre le gane a la oscuridad.
Muchas gracias por esa hermosa intervención. Ahora les vamos a presentar unos videos testimoniales de pastores que han sido víctimas de represión, agresión y acoso. Un saludo a todos los amigos y hermanos y los participantes de esta novena cumbre de la Asamblea. Es un honor Disculpen el inconveniente técnico. Está bien. Bueno, mientras resolvemos el tema, vamos a escuchar la canción. Let's have fun, yeah? You better think about what you're trying to do to me. Let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go back, let's go way on where that been. I didn't even know you didn't feel so much. I ain't no that doctrine, I ain't no that no way to breathe. But it don't take much time. Think of what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. I said think. Let your mind go, let yourself be free. Come on now, freedom. 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 Hey, think about it. You think about it. There's nothing you could ask. I can answer you, but I won't. I was gonna change up now. If you keep doing things I know, you better think about what you're trying to do to me. I said think. Let your mind go, let yourself be free. People walking around every day, can't yours. Trying to make sure people lose their mind. Be careful, don't lose yours. You better think about what you're trying to do to me. I said think. Let your mind go, let yourself be free. You need me, and I need you. Without each other, there's nothing else you do. Think about what you're trying to do to me. Ready, think. Let your mind go, let yourself be. Here we go. Freedom, 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 oh, freedom, 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 freedom. Come on, freedom, freedom, freedom. Live with us, live with us, live with us, live with us, live with us. Hey, live with us. Live with us, live with us, live with us, live with us. Un aplauso fuerte. Ahora sí, con la palabra libertad, les presentamos los videos testimoniales de los pastores víctimas de acoso, represión en Cuba. Un saludo a todos los amigos y hermanos y los participantes de esta novena cumbre de las Américas. Es un honor poder saludarles desde aquí, desde el cautiverio. Cuba es un campo de concentración. Nunca se me olvida que cuando estaba en el mundo siendo un hombre adicto a las drogas, un hombre adicto a los vicios, con una vida de pecado, jamás tuve un solo problema con la policía política ni
ni con la seguridad del Estado. Desde que me convertí a Cristo, comencé a ser tratado como todo un criminal en este país. Nuestro ministerio ha sido un ministerio que ha traído beneficio en todas las áreas para todo aquel que ha creído y se ha convertido al Señor. Fundamos esta iglesia y el régimen, a causa del crecimiento y el impacto que ha tenido dentro de la nación de Cuba, nos ha demolido 2 veces nuestra casa y nuestro templo. En el año 2007 fue la primera demolición, fuimos expulsados, lanzados a la calle, mi familia y yo, y la iglesia quedó sin sus bienes y su tierra, que fue demolida y decomisado todos los bienes de la iglesia. En el 2016 igual, demolieron, entraron los bulldozers, secuestraron a mi familia, más de 200 líderes y pastores fueron detenidos y fueron abusados físicamente. Tenemos jóvenes que fueron desmayados a golpe y la iglesia volvió a quedarse sin templo, sin bienes, y nosotros nos volvimos a quedar sin casa, lanzados a la calle hasta el día de hoy, sin ser repuesta ninguna de las propiedades y los bienes que nos quitaron. Libertad religiosa en Cuba es un delito castigado cuando levanta la voz y le exige. Es una condena que te pone a ser violentado, a ser atacado, a ser encerrado y a ser castigado de la manera más cruel, como lo están siendo muchos pastores en la isla en este momento, como el apóstol Mario Jorge Travieso, que desde hace ya casi 3 años ha sido castigado con persecución, con demolición y con la imposibilidad de poder salir de la nación. El apóstol Tony, como le decimos cariñosamente, que tampoco puede salir de la nación. Tenemos también a otros pastores como Juan Carlos, que tuvo 1 año en prisión producto a las celebraciones públicas que daban. Así, de esta manera, muchos pastores como el pastor Rosales, que ha sido sentenciado a 7 años de prisión por causa de levantar la voz y pedir libertad. Pedimos a todos los órganos internacionales que puedan tomar una posición donde Cuba le sea exigida que respete los derechos humanos, que respete la libertad religiosa y que le traiga al pueblo cubano y le entregue al pueblo cubano su libertad. Les bendigo. Desde Santiago de Cuba le habla el pastor Alain Toledano. Mi nombre es Daniel Pérez, soy pastor en Cuba y presidente nacional del Seminario Bíblico William Carey, el cual se encuentra en La Habana, Cuba. Desde pequeño vengo viendo todas las persecuciones que le han hecho mi padre, Daniel Josué Pérez Naranjo, quien es el coordinador nacional de las iglesias bautistas Misión Veriana, el cual en el año 1999, el 2002, le decomisaron alrededor de 14 o 15 casas que eran iglesias, casas cultos, y desalojaron a los pastores enviándolos a la calle con niños y con todo. Después, en el transcurso del tiempo, en el 2006, nosotros fuimos a pastorear a Velasco, en el cual también intentaron quitarnos la casa a mi esposa y a mí. Lo que terminaron haciendo fue que entonces en el curso 2011-2012 a mi esposa no la dejaron graduarse de doctora, ni a mí tampoco me dejaron graduarme en el mismo año de licenciado en inglés, lo cual estábamos estudiando. Solamente nos faltaron el último examen a los 2. Nos tuvimos que mudar para La Habana entonces por la cuestión del seminario y todo esto, y en La Habana eso fue también un desastre. En menos de 2 meses nos citaron más de 15 veces, donde me llevaban para la policía, donde después a mis hijos los hacían firmar actas para tratar de llevarlos para escuelas de menores. Me llevaban a la policía y me intimidaban con hacerle daño a mis hijos. A mi esposa también varias veces le estuvieron metiendo miedo y nos llamaban desde números privados de que nos podían pasar cosas. Una noche iba en el carro y un carro blanco detrás de nosotros intentó sacarme de la carretera y tuvimos un accidente en nuestro carro. Gracias a Dios que nos cuidó en todo momento, pero estas son las cosas que se hacen en Cuba. Hoy por hoy vemos que está preso el pastor Lorenzo Rosales, el cual también pedimos liberación para él, y muchos otros cristianos que han sido regulados y no los dejan salir del país. Por todas estas razones fue que tuve que coger a toda mi familia y tuvimos que salir huyendo del país.
Así que les pedimos a ustedes que nos ayuden a que otros pastores que todavía están en Cuba y otras personas también que están defendiendo los derechos humanos y todo, sabemos que están en grande peligro en Cuba. Así que les pedimos a todos ustedes que nos ayuden en todos estos reclamos. Muchas gracias. Bueno, soy el pastor Carlos Sebastián, soy un pastor cubano. Actualmente estoy en los Estados Unidos, pero he hecho toda mi vida en Cuba. Fui pastor por más de 28 años, he servido a Dios en Cuba y 20 de ellos como pastor de la Convención Bautista de Cuba Occidental. En Cuba sufrí persecución por mis ideas religiosas y por mis conceptos de libertad. El gobierno de Cuba continuamente me estuvo en los últimos 20 años sometiendo a persecución. Todo comenzó con mi pastorado en Yaguajay. El templo de la iglesia estuvo perdido por 20 años por una mala justicia impartida por el gobierno de Cuba a favor de un grupo minoritario que era a favor del gobierno y que le dio derechos sobre la propiedad. Nosotros estuvimos allí, luchamos mucho por recuperar esa propiedad desde el punto de vista legal, pero a partir de ese momento me catalogaron como un contrarrevolucionario, como una persona no grata, y a partir de ahí empecé a sufrir la persecución. Estaciones de policía, amenazado por la seguridad del Estado, empezaron también una especie de monitoreo alrededor de mí, amenaza a personas cercanas, a mi familia, a mí mismo, amenazaron a mis hijos también. Pero además que esto, también todos mis sermones en los últimos años, donde yo he denunciado la falta de libertad religiosa, la falta de libertad política en Cuba, la falta de justicia para la nación cubana. Y estamos invitándoles a ustedes a orar por Cuba y ayudar a los pastores cubanos que sufren persecución. Que Dios les bendiga. A continuación hemos organizado un panel para el cual tenemos 3 invitados especiales que vamos a llamar al escenario. Por favor, démosle la más cordial bienvenida al Dr. Teo Babun, CEO y presidente de Outreach Aid to the Americas. También llamamos al escenario a Jaxi Cires, asesor estratégico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y finalmente, y no menos importante, por favor, le damos la bienvenida también al apóstol Cristina Rodríguez, representante del ministerio Mi Viña en Cuba y de la organización Mujer a Mujer. Cada panelista tendrá 10 minutos para realizar su intervención. Pueden venir al podio o quedarse cómodamente sentados como gusten. Entonces vamos a iniciar con el doctor Teo Babun, por favor. Adelante. Muchas gracias. Estaba recibiendo un mensaje directamente de Alain Toledano que les manda un fuerte abrazo y le agradece todo lo que están haciendo. Escucharon un resumen del reporte del Departamento de Estado que incluye una cantidad de diferentes individuos que han sido procesados por el gobierno de Cuba. Yo quería solamente leerles algunos de los crímenes por los cuales han sido castigados en Cuba. Falta de respeto al régimen, desorden público, intención de cometer delitos, desprecio, acaparamiento de bienes, propagando la pandemia de COVID y otros cargos tan ridículos y macabélicos como nos podemos imaginar. Esas son las razones. Yo lo que quiero hacer ahora es, ustedes han leído y vieron el video fantástico que producieron Edie y sus colegas sobre la encuesta que Edie hizo en Cuba. Lo que hicimos nosotros en OAA
para hacer algo en sinergia con la encuesta de IBI. Entrevistamos a 56 clérigos y líderes laicos de múltiples religiones en la isla que abogan por la libertad religiosa. Y yo quería compartir con ustedes algunas de las conclusiones de esta investigación respaldada por estas entrevistas y las respuestas de los líderes religiosos. Solamente tengo tiempo para leerle un resumen de las cuales, pero yo creo que son importantísimas para entender la situación de Cuba en una forma profunda y correcta. Primero, la Constitución de Cuba no puede compararse con las... perdón, que hay falta de luz y ya tengo mi edad. Vuelvo otra vez. La Constitución de Cuba no puede compararse a las construidas en otros países, pues no es la fundamental en la que se basan todas las demás. Cuba no se rige por una constitución, muchos códigos y leyes, pero más claramente la Constitución. Muchísimas gracias. Camilo de Mora. Camilo es un experto en comunicación y por lo tanto sabe exactamente lo que estaba pasando yo en crisis aquí, ¿no? Muchos códigos y leyes, pero más claramente la Constitución forma una fachada para el consumo internacional que permite al régimen presumir de su sistema socialista de las garantías de los derechos humanos ante organismos internacionales como la ONU. Es la estrategia de la dictadura para gobernar con su antojo. Número 2. Los derechos establecidos constitucionalmente no son ejecutables o exigibles. La ausencia de un tribunal de garantía constitucionales, la ausencia de un procedimiento de apelación para la revisión judicial de los derechos constitucionales y una ley de enjuiciamientos criminal que no invoca los derechos constitucionales ni defiende ni define cómo hacerlo, vale dejar la Constitución cubana sin ningún papel en el proceso penal y civil. Esos que acabo de leer no suena un poco raro y aburrido y que está leyendo Teo. Es importantísimo, yo creo, pensamos nosotros, entender este concepto de una constitución que no es como la ley suprema del país, como nosotros conocemos en todos los países en América Latina y en los Estados Unidos. Nosotros nos levantamos por la mañana siempre pensando que tenemos algún derecho, que si cometemos algún crimen, que si algo nos pasa en nuestros países, que nosotros podemos tener un abogado, ir a una corte y apelar hacia una ley que nos puede sacar de la cárcel o encontrar que no tenemos culpa. Eso no es en Cuba. La Constitución no es la ley suprema en Cuba. Por lo tanto, por eso es que ustedes escuchan mucho que uno no puede tener un abogado e ir a defenderte contra qué ley, porque la ley no es suprema en Cuba. Y de ahí empiezan lo que nosotros hemos encontrado. El Partido Comunista cuenta con una entidad encargada de los derechos religiosos, la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba, cuya autoridad emana del Comité Central del Partido Comunista. Esta entidad trabaja en ausencia de legislación. La Oficina de Asuntos Religiosos en Cuba es algo macabélico, es algo que solamente existía durante la Segunda Guerra Mundial en Italia, cuando Mussolini la inventó para controlar a los grupos religiosos en Cuba, principalmente a la Iglesia Católica. Eso lo renace Cuba y lo atrae de nuevo para controlar a la Iglesia Católica, a la Iglesia en Cuba. No se mueve un árbol, no se mueve
una hoja en un árbol en Cuba religioso que no vaya a través de la Oficina de Asuntos Religiosos y por lo tanto y la cual no se le puede apelar su actividad, sus actividades. Los líderes religiosos encuestados dijeron que sufren actos de represión mensuales o incluso semanales que incluyen amenazas, violencias, detenciones y actos de repudio. Muchos se han visto obligados a emigrar. Estos describieron con detalles cómo el Estado orquesta campañas para desacreditar a ellos y a sus seguidores. Eso no lo inventamos nosotros, ustedes lo acaban de ver ahora mismo con Carlos Sebastián, que tuvo que salir corriendo de Cuba, escapándose. Él no pudo dar su historia, le voy a dar su historia bien rápido, porque lo que tuvo que hacer Carlos Sebastián fue espectacular. Tuvo que irse a Panamá. De Panamá se tuvo que ir con 2 niños, uno de 9 años y uno de 14 años, a Colombia. De Colombia buscó una forma, un grupo de migrantes que venía de Venezuela hacia México y se fue con ellos volvió a Panamá, cogió un avión, fue a Nicaragua. El gobierno de Nicaragua no lo dejó que se quedara, lo devolvió, lo mandó a El Salvador, se quedó en el aeropuerto de El Salvador, se quedaron trabados ahí por 24 horas hasta que se le apeló al gobierno de El Salvador que por favor que le diera por lo menos la consideración de un asilo. Lo llevaron a una casa de halfway con el niño, se escaparon de allí, se volvieron otra vez hacia la frontera y se enfrentaron, les robaron el teléfono, les robaron todo el dinero, se quedaron trabados en México por casi un mes y pudieron cruzar la frontera y ahora están aquí en los Estados Unidos. Y Yaniel también acaba de llegar a los Estados Unidos con sus hijos y su esposa. Todos estos individuos, todos estos pastores, ya no voy a leer nada más porque estoy hablando de esto. Todos estos pastores son como nosotros, son personas, que los conocemos, tienen los mismos sueños que tenemos nosotros, tenían su vida, estaban contentos en el sentido de que querían quedarse, no quieren escaparse de Cuba. Las violaciones del gobierno lo ha forzado a tener que salir del país y eso es lo que está pasando en Cuba y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que podamos posible para tratar de ayudar a estos individuos, a todos los cubanos, a tener libertad religiosa. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Teo Babún. Vamos a escuchar ahora las palabras de Jaxi Cires, asesor estratégico del Observatorio Cubano para Derechos Humanos. Bueno, yo seré breve. En primer lugar, quiero reiterar la denuncia del impedimento de salida del gobierno cubano o del régimen cubano contra activistas que estaban invitados para participar en esta misma. Y en segundo lugar, que no menos importante, reiterar la exigencia de liberación de todos los presos políticos que hay en Cuba. Cuando hablamos de libertad religiosa en Cuba, en cualquier parte, pero aquí es bueno hacerlo teniendo en cuenta 2 elementos. En primer lugar, la libertad de culto, que, bueno, lo conocemos, el derecho que tiene cada persona a escoger qué religión quiere profesar, o quizás no profesar ninguna religión. Esa libertad de culto también en sentido estricto puede ser interpretada como el derecho a
ir al templo, o como decimos, ir a la iglesia, participar en el culto, reunirse, incluso compartir el espacio público, siempre que eso no afecte los derechos de los demás. Pero también está la libertad de conciencia, que además de tener el derecho a uno a escoger qué religión profesar, también implica ordenar su vida, tener derecho a ordenar su vida según los criterios, los principios, los valores que a uno le inspira esa religión. Esas dos dimensiones, que por cierto la libertad de conciencia es muy importante, que se pueda realizar en todos los ámbitos de la vida, no solo o sea, la religión no puede ser vista solamente como algo para la intimidad de la casa, para lo interno de la comunidad cristiana o para el templo, sino que es importante que la libertad de conciencia se pueda ejercer en el ámbito público, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la política, de la cultura, en todos los ámbitos sociales. Pero retomo, estas dos dimensiones de la libertad religiosa en Cuba son violadas. La de culto, en sentido estricto incluso, y la libertad de conciencia. Y lo hemos visto en los testimonios que se presentaron. Pastores cuyos templos son demolidos, destruidos de manera arbitraria. Se ha dicho, pero hay que reiterarlo, en Cuba el Partido Comunista tiene una oficina que se llama la Oficina de Asuntos Religiosos, que está ahí para, junto a la policía política, perseguir a las iglesias. Junto a la policía política, esa oficina es la que dice a qué sacerdote le dan una autorización para construir su templo o para arreglarlo. Es la que dice cuántas monjas, cuántos sacerdotes tiene que haber en cada diócesis. Y por tanto, si autorizamos, por ejemplo, a algún sacerdote extranjero, colombiano, misionero que quiera ir a trabajar en Cuba. Si el obispo es crítico con el régimen, pues esa oficina le deniega ese permiso. Esa es la libertad o la violación de la libertad de culto que hay actualmente en Cuba. Pero también la libertad de conciencia. Y para hacerlo breve, mucho de la gente que participó en las protestas del 11J y de los que están hoy presos, lo hicieron inspirado en esos valores, los valores religiosos. Muchos de los jóvenes activistas del 11J, del 27N, incluso los que pidieron autorización para la protesta de la manifestación pacífica del 15N, era gente inspirada en los valores de la fe. Hoy en Cuba se persigue a aquellas personas que, inspiradas en los valores de la fe, llevan una vida en el ámbito político o social coherente con esos valores. Es importante traer la denuncia del atropello constante que sufren también, además de los pastores protestantes que se han mencionado, de los sacerdotes, también de los hermanos de la religión yoruba, que también son perseguidos. Hoy, de hecho, y hay que condenarlo, están presos Donaida Pérez Paseiro, Loreto Hernández García y las hermanas Rodríguez Isaac. Es bueno también tenerlos en cuenta porque el mundo de la religión en Cuba es más amplio que la Iglesia Católica y las iglesias protestantes. A ellos también hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que la historia o el testimonio de la gente de fe en Cuba es algo que debemos estudiar y que debemos respetar. Hay
en Cuba hay continuidades que hacen mucho daño al país. Pero hay otras, lo que llamamos también, bueno, la tradición, la herencia de gente de fe, desde aquellos que murieron gritando Viva Cristo Rey, pero también de Voltaire, de Osvaldo Payá, inspirado en su fe católica, que han sido edificantes para el país. Y por último, yo vengo de una generación donde nos enseñaron, nos dijeron en esa educación adoctrinada, comunista, que la religión era el opio de los pueblos. Seguramente han escuchado esa frase que es creo que de Carlos Marx. ¿De Lenin? Ah, pues yo creía que era de Carlos. Bueno, por ahí vamos. Por ahí vamos. Y por eso quiero compartirles rápido un testimonio personal que quiero leerles. Precisamente por eso, porque a mí me educaron en ese criterio, en la escuela, o me instruyeron en ese criterio. Pero gracias a dos vecinos de mi barrio en Cuba, me acerqué a la Iglesia Católica, yo era un adolescente, y lo hice también, bueno, porque era la religión de referencia de mi madre, de mi abuela. Pero los vecinos me dijeron que también en la iglesia me enseñaban cívica y enseñaban la verdadera historia de Cuba. Que había un señor de nombre de Dagoberto Valdés que enseñaba que eran los derechos humanos, y había unos sacerdotes que explicaban la diferencia entre patria y revolución. Para mí, ir a la iglesia, además de acercarme a Dios, también me acercó a Cuba, a su verdadera historia y a los valores que hacen grande a las sociedades. Así nació en mí el compromiso con el país, con Cuba, que nada tiene que ver con el opio de los pueblos, que me trajo como consecuencias personales citaciones policiales de los 17 años, seguimientos, expulsión de mi trabajo como profesor de Derecho a los 23 años, porque según ellos yo no era apto para formar a jóvenes en los valores revolucionarios, socialistas, comunistas. A mí me gustaba contar chistes, los cuentos de Pepito, no sé, de Juanito, yo no sé cómo se dirá. Felito, Jaimito, sí. Y a los 17 años, por el acoso en que me vi, dejé de hacer los chistes, dejé de hacer esos cuentos. Y también por la expulsión de la universidad, dejé de dar clase, todavía no he podido reconciliar ese asunto. Pero la dureza del camino no me ha robado la esperanza. Y cuando me indigno por tantos abusos, impunidad, pobreza, y aquí han llegado activistas que sabrán de esto más que yo y sufrirán esto más que yo porque son muy solidarios con lo que está pasando en Cuba, pero cuando veo esto y se acerca el indicio del odio, de la rabia que tocan a mi puerta, siempre me agarro a los valores cristianos para no perder la esperanza en una Cuba libre, justa y en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaxi, por sus palabras y también por compartir su testimonio. Finalmente, le damos la palabra al apóstol Cristina María Rodríguez, representante del Ministerio Mi Viña en Cuba y de la Organización de Mujer a Mujer. Muy buenas noches. Realmente estoy quizás nerviosa ante tanto público importante. Pero vengo todavía con el olor de Cuba. Llegué hace muy poco tiempo, el 8 de julio. Y vi una Cuba caerse a pedazos. Vi a los jóvenes perder la esperanza. Vi a las madres estar desesperadas. Y a los padres no saber qué hacer con el sustento de cada día. Esa es la realidad de Cuba. Cuba se nos cae a pedazos en todas las áreas. Los valores se pierden.
La violencia aumenta y el hambre es descomunal. Inventan una tienda en dólares y la gente no gana dólares. Yo no sé cómo lo hacemos los cubanos, pero yo creo que cada día tenemos que darle gracias a Dios por el milagro de la vida. En un país donde, ¿cómo vamos a hablar de libertad si no existen derechos? El derecho es nulo y vacío. Donde una constitución está por debajo de las decisiones de un partido. Es una aberración. Es algo ilógico. Pero lo que más me preocupa no es lo que pasa en Cuba. Ya lo conocemos. Me preocupa lo que van a hacer ustedes por Cuba. Porque Cuba no se gana sola. Necesitamos la solidaridad de todas las personas de este mundo que entiendan que el cuento que hace esta gente está mal contado, como dice la canción. Cuando la gente es capaz de llevarla presa porque canta una canción, ¿usted entiende eso? Cuando la gente no tiene derecho a pensar, no estoy hablando de expresarse, no tiene derecho a pensar. Somos unos zombies, llenos de miedo, de intimidación, que lo único que nos ha sostenido en todo este tiempo es la fe en Dios. Los tiempos de crisis se traducen desde la fe en oportunidad. Y esto ha creado un incremento en la iglesia cubana. Y esto no solo ha creado un incremento, sino una revolución dentro de la misma iglesia. La iglesia dejó de estar dentro de los templos para empezar a ver la realidad de afuera. Y esta iglesia comprometida, que está trabajando desde la unidad, sostenida por el Eterno, hoy viene ante el mundo a pedirle: necesitamos ayuda, necesitamos solidaridad. No nos vamos a detener, pero confiamos en que ustedes sientan por lo que está pasando en la nación. Lo que ha invertido el sistema en hacer un cuento muy bonito de que todo está bien, que el servicio médico, que Cuba es una potencia médica, saca a los médicos, les paga una minucia. Y después vemos los hospitales sin un resultado de edificación, porque usted no sabe si se va a morir por la enfermedad que lleva, o como la mamá de la pastora, que entró por una llaga y terminó por un COVID, por una mala praxis, porque metieron en una sala de cirugía a una paciente de COVID. Porque con un guante se atendían 23 pacientes. Entonces, ¿de qué potencia médica hablamos? ¿De qué potencia educacional estamos hablando cuando enseñan a los niños a perrear? A bailar bailes obscenos. Y no a instruirlos en las materias que tienen que conocer. ¿De qué estamos hablando si los padres están perdiendo su patria potestad de poder determinar qué hacer con la vida de los hijos? Y a través del famoso derecho parental, porque si lo que los hijos aprenden de los padres no es lo bueno, conforme a ello, entonces los padres no tienen derecho y se los pueden quitar. ¿De qué derechos hablamos? En una nación donde no tienes dónde expresarte, porque todo es del sistema. Es una isla tratada como una finca por una familia y sus amigos. Y le exigen al pueblo sacrificio y ellos disfrutan de grandes beneficios. El mundo no puede quedarse ciego. El mundo tiene que escuchar a los cubanos de a pie. El mundo tiene que saber que a veces hacemos una comida al día. Porque la cuota famosa de la libreta que exhibió nuestro presidente, ¿sí? Está ahí electo. Esa cuota no alcanza nada más que para una semana. Y a mí me gustan los ayunos, pero los ayunos conforme a Dios, no los ayunos conforme al hambre. El hambre no es amigo de nadie. Trabajamos en 3 líneas en Cuba.
porque seguimos trabajando con Cuba. Seré su pesadilla por todo este tiempo. No me dejan entrar a Cuba, pero desde aquí yo voy a dejar de trabajar con Cuba. Y doy gracias a Dios por la tecnología, porque vamos a seguir haciendo incidencia. Trabajamos con mujer a mujer cuando detectamos que los niveles de violencia en nuestras comunidades eran grandes. Y cuando ellos tenían en estadística cero, cuando buscamos para hacer la investigación cuánto era Cuba, todos los países tenían violencia, Cuba era el paraíso terrenal, tenía cero violencia. Pero cuando empezamos a trabajar, la primera cifra que nos dio fue 84.1 de violencia. Un país con 84.1 de violencia está diciendo muchas cosas. Después tenemos todo este problema migratorio, no es solo de pastores. Ya de mi barrio no queda casi nadie, entre los que mató el COVID por las famosas vacunas, que fueron las que alzaron la muerte allí. Entre los que mató el COVID y la migración, me estoy quedando sin vecinos. Creo que dentro de poco podremos armar el barrio aquí. Qué bueno, y le doy gracias al gobierno de los Estados Unidos que nos ha contenido, nos ha ayudado no solo a nosotros, pero también le doy gracias a la resistencia que ha tenido cada cubano en esta nación, que no se olvidó de la nación y sigue haciendo cosas. Esa llama nos mantiene vivos. Trabajamos también con Ministerio Mi Viña, que es nuestra iglesia. Déjenme decirles que se tomaron el tiempo de visitar a los miembros de nuestra iglesia para que no asistan a nuestra iglesia, porque somos de la CIA. Si alguien ve a alguien de la CIA, por favor, yo quiero conocerlo. Que la CIA, que los americanos, no son ni creativos, siempre es lo mismo. Yo le propuse, todos los meses nos llamaba la seguridad. Y la última vez que nos vimos le dije, bueno, yo creo que podemos hoy ponernos de acuerdo. Y ellos se quedaron así. Le dije, sí, porque uno tiene que vivir agradecido. Cuando usted ve la televisión, todo el mundo se la CIA, todo el mundo le paga la CIA. Por lo tanto, si Cuba tiene la economía en cero, ¿quién está manteniendo a Cuba? Es la CIA, hagámosle un diploma a la CIA y felicitemos a la CIA. Sencillamente así. Trabajamos también en la trata, pero no hemos podido implementar, aunque sabemos que hay trata. Todo este proceso migratorio también trae trata. Y todo el problema, el proceso de necesidad extrema que tienen nuestros jóvenes, también hay trata. Pero no se ha podido montar. Pero vamos caminando en eso. Y no solo la trata por prostitución, la trata de nuestros médicos. Son esclavos en las naciones. Yo sé que tenemos excelentes médicos, excelentes personas, pero el tratamiento que reciben no es digno. Le pido a las naciones que no se hagan cómplices de ese crimen. Sencillamente, no les voy a contar porque ya usted oyó de la boca de mis colegas, mis compañeros de milicia, cómo vivimos acosados. Los primeros que nos amenazan son los hijos. Yo tuve que sacar a mi hija siendo mi única hija. ¿Se imagina eso? Para una madre, sacar a la hija del país. Tuve que sacarla. Pero a ella, la pastora que viene conmigo, le mataron su bebé en el vientre por trabajar con nosotros. Se lo mataron, escondieron después el libro, la mandaron para la casa con un proceso de hipertensión sin medicamento y no había medicamento fuera. Y esperaron que muriera el bebé y tuvo que parir el bebé. Pero coincidentemente en La Habana, la otra de mi equipo, le pasó lo mismo. No creo en tantas casualidades. Hemos tenido que pagar un precio fuerte, pero lo vamos a seguir pasando. Seremos la pesadilla porque la iglesia tiene que ser una voz profética que acompaña al pueblo. La iglesia sí hace política cuando busca justicia. Desde el amor, no queremos venganza. Desde el amor estamos creyendo que nuestro pueblo tiene derecho a soñar, a renacer de las cenizas en que han sumido a Cuba y volver al nuevo comienzo. Y ustedes colaborarán con nosotros en este empeño. Dios los guarde, Dios los bendiga en este tiempo.
Habana, vamos a escuchar las palabras de clausura por parte de Milady Hilarte, LAC Deputy Assistant Administrator and NTTF Deputy Executive Director. Muy buenas noches. Difícil seguir después de sus palabras. Sí. Muchas gracias a los organizadores por permitirme cerrar este importante evento. Para USAID, la defensa de los derechos religiosos, así como el resto de los derechos humanos, es parte esencial del trabajo que realizamos en el mundo y, por supuesto, en la región. Como cubana, nacida en La Habana, estoy sumamente conmovida después de escuchar los testimonios de estos individuos tan valientes. Aunque llegué a los Estados Unidos de una edad muy temprana, también viví estas experiencias. Pienso en mi familia en Cuba y en lo que sufre el pueblo cubano todos los días. Y es un gran honor estar aquí con ustedes esta noche. La persecución y el hostigamiento al que son sujetos los líderes religiosos en Cuba es simplemente inaceptable. Voy a decirlo claramente, no debe de existir ninguna ley, ninguna regulación y ninguna política que restrinja a las personas profesar su fe en ningún lugar del mundo. La destrucción de las iglesias, el encarcelamiento de líderes religiosos por el simple hecho de alimentar y ayudar a las comunidades, de sustentar o apoyar espiritualmente, es un acto que debe ser condenado. Por años ya hemos visto cómo se violenta todos los domingos a las damas de blanco cuando quieren ir a la iglesia. Ahora, con la intensificación de la represión, estamos siendo testigos de atropellos como la interrupción de ceremonias y cultos, que se mencionó anoche, secuestros y de detención, y hasta la sentencia de 8 años de prisión como al pastor Lorenzo. Es decir, la situación ha empeorado y eso es algo que no podemos ignorar. Las evidencias están allí, las tienen en los reportes sobre violencia que representó hoy Outreach Aid to the Americas. Está la encuesta que muestra el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y están los testimonios recogidos aquí y en tantos otros eventos. La comunidad internacional debe tomar nota de estas evidencias y tomar cartas en el asunto. Nosotros desde USAID, el Departamento de Estado, lo estamos haciendo. Cuantificamos y evaluamos el impacto de los abusos, el acoso y la discriminación por motivos religiosos en la región y recomendamos, desarrollamos e implementamos políticas para abordar y contrarrestar su efecto. Quiero que sepan que desde el rol que me toca desempeñar en este momento, puedo asegurarles que tienen a alguien comprometida con esta causa, que no están solos, que la administración del presidente Biden y USAID están comprometidos a defender la libertad de religión como un derecho fundamental. Y utilizaremos nuestros buenos oficios para que otros países nos ayuden a denunciar esta situación. Es allí donde todos los presentes en este evento tienen un rol importantísimo, que es compartir lo que está pasando en Cuba. Creo que usted hoy también mencionó eso, que somos responsables todos los que estamos aquí. Quiero comentarle que en sus países lo que vieron hoy y mostrarle a otra gente que en Cuba se persigue a las personas que profesan una fe, no importa cuál sea esa fe. La encuesta que se presentó hoy, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, mostró como una gran mayoría de la población de Cuba conoce o ha sido testigo de alguna violación a la libertad de religión. Los cubanos están conscientes de la situación, aunque no saben cómo denunciarla, porque probablemente no hay las instancias para hacerlo. Debemos trabajar para crear espacios de denuncia dentro y fuera de la isla. Y es sumamente importante trabajar en este tema, ya que la libertad religiosa es una fuente de pensamiento que se cimienta en valores y derechos y que sirve de contrapeso ante los gobiernos que usen el poder del Estado
para imponer políticas que van contra del bienestar de la población. Sin una conciencia propia, se destruye la naturaleza misma del ser humano. Finalmente, quiero mandar unas palabras de aliento a esos líderes religiosos que luchan todos los días porque la situación de sus comunidades mejore. El rol de las iglesias en solidaridad con los más necesitados siempre ha sido fundamental en estos momentos de crisis como lo que pasa en Cuba. Quiero mandar una voz de aliento a aquellos que, a pesar de las adversidades, el acoso y la persecución, no claudican y trabajan devotamente por sus comunidades y le brindan ese apoyo espiritual que tanto necesitan. Ustedes son el respiro de mucha gente que sufre hoy en Cuba, el pilar que muchas veces sostiene a un pueblo y esperanza que las cosas van a mejorar en algún momento y que se van a lograr la libertad. Gracias por su trabajo y por su entrega y trabajemos juntos para que ningún latinoamericano tenga miedo a creer y tener fe. Muchas gracias.